Hora 11, 5 minutos, seguimos en el Expreso de la Mañana y en esta oportunidad vamos a retomar lo que son los reportajes y en este caso tenemos en el piso de la radio dos personas importantes que nos van a estar comentando sobre un tema que estuvo y está y va a estar en boga, sobre todo para la gente que le importa y se interesa por su ciudad y también por la naturaleza y por lo que nos rodea y los pocos árboles que nos rodean. Por eso vamos a hablar con Alfredo Grimac, licenciado especialista en arbolado urbano, y con Gastón Dutruel, porque ellos estuvieron siguiendo de cerca el caso de Boulevard Racedo, un tema que fue muy fuerte, que generó controversia y que lamentablemente no va a ser el único. Los saludamos y le damos los buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Gastón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ante todo les agradecemos por estar presentes aquí y por charlar con nosotros sobre este tema que preocupa tanto a la sociedad y por supuesto a los vecinos de cada zona en donde se sienten tocados por un tema tan importante. Coméntenos cómo quedó la situación de calle Racedo, si bien ya sabemos el desenlace final, pero cómo quedó el tema vecinos, cómo quedó un poco la sensibilidad, ¿no?, de la zona barrial. Creemos importante de que primeramente, digamos, hubo una toma de conciencia o de posición por todos esos vecinos. La mayoría, imaginemos que los vecinos frentistas de Racedo son vecinos de 50 años aproximadamente. Eso hace de que tengan una identidad, un conocimiento propio de cercanía que se llama en el barrio, y eso le daba una unidad, una identidad al barrio que se intentó que se conservara a partir de ese arbolado. El arbolado era un testimonio externo de esa unidad, de esa conformación del barrio. Hicimos todas las instancias que se fueron dando en el proceso. Lamentablemente la mirada de las autoridades fue otra y la obra está iniciada. Hoy nos parece de que incluso la gente del barrio está de algún modo con un sentimiento de angustia, de preocupación, de ver qué va a pasar con el barrio. Hay vecinos que están sumamente mal desde su estado anímico, porque ven como esos árboles que ellos fueron parte de su crecimiento, de su compañía, de su frescura, de los servicios ambientales, como se llaman, lo que brinda la naturaleza, de un día para el otro desaparece. Esto, ¿no?, a lo que usted hacía referencia, tiene que ver con la identidad, ¿no?, con la identidad barrial, con esa identidad que presentaba esa zona, que ahora va a ser totalmente modificada. Sí, también lo que pasó fue que ya llevamos 4 meses de lucha, y en esa lucha mucha gente del barrio se identificó, se ilusionó, creyó que se podía lograr algo. Entonces eso le da mayor angustia a la actualidad, digamos. Hoy estamos en el grupo que estuvimos ahí de asamblea estos 4 meses, conteniendo emocionalmente y haciendo trabajos psicológicos inclusive con muchas vecinas y vecinos de edad avanzada que se criaron ahí. Había vecinas que decían, este árbol planté yo, por ejemplo, a los 8 o 10 años. Entonces se vive un momento bastante angustiante y de duelo, digamos. ¿Le llamó la atención que desde el gobierno municipal de un día para el otro haga caso omiso a lo que se había hablado en la Defensoría del Pueblo, sí, perdón, y comience la obra? Sí, nosotros dos participamos de las 2 instancias de diálogos que se dieron con gente de la municipalidad, y justamente en la segunda instancia fue donde, de paso, déjame hacer una especie de denuncia, que la filmación de la segunda instancia de diálogo con la municipalidad fue filmada por gente de la municipalidad. Esa filmación hoy no es de la opinión pública, no existe, nunca nos dieron esa filmación, que era lo acordado. ¿Y por qué creen? Porque por lo que resolvieron de forma inmediata el otro día, donde ellos nos prometieron que no iban a talar sino a trasplantar, por ejemplo, entre tantas cosas. Claro, el tema de trasplantar, usted que es un especialista, son árboles totalmente añejos. ¿Qué posibilidad de sobrevivir tiene un árbol? Los árboles normalmente, y más en esa zona que eran árboles, esa arboleda
forma parte todavía el resto, todo lo que estaba dentro del Boulevard y el Parque Urquiza fue de una planificación, un plan maestro que tuvo Paraná de arbolado urbano en la intendencia del doctor Eduardo Barbayelata entre el año 36 y el año 39. Fue un plan maestro porque Paraná a ese momento llegaba hasta los bulevares, había muy poca construcción fuera de bulevares. Entonces hubo un plan maestro de plantaciones pensando en que Paraná creciera acompañada de árboles. Entonces es una arboleda que se desarrolló por 80 años. Claro. Esto es patrimonio urbanístico de la ciudad. Pensar de que unos árboles de 70, 80 años, 2 metros de diámetro, que tiene unas raíces que no han de llegar menos de 30 metros, yo lo pueda poner en una caja, en un espacio cerrado, como es un pozo construido con la máquina de 2x2, esto significa no saber mucho de cómo se va a comportar. Probablemente el árbol, y más esa especie, fresno, que era una especie que se usaba, fresno se usaba, no es una especie nativa, es una especie exótica del hemisferio norte, pero en realidad se usó mucho el fresno cuando las ciudades tenían poco arbolado urbano y se llamaba, las temperaturas eran muy severas, especialmente en el invierno. Entonces se usaba una especie que se llamaba amansadora, que era una especie que iba modificando lentamente con el tiempo esta progresión para después darle lugar a otras especies más sensibles a los fríos. Entonces el fresno era una especie domadora o amansadora llamaba. Esto fue muy importante, era lo que se conocía de esa especie a ese momento. Entonces, digamos, pensar de que esos árboles, ¿qué van a hacer? Van a intentar sobrevivir porque son muy nobles y son muy resistentes, van a intentar sobrevivir y dentro de 2 o 3 años vamos a tener un tronco seco que vamos a volver a pagar la obra para poder retirar troncos muertos de ese espacio. Es decir, es imposible, eso no entra en la planificación de algo razonable. Por eso de que lo que comentaba Gastón recién, en el proceso inicial o en el anteproyecto se hace una etapa de sensibilización social que se llama así. Yo le comento a los vecinos qué se va a hacer, cuáles son las características, cómo se va a hacer, qué se va a modificar para recibir aportes y para que el proyecto final sea lo más identitario posible, es decir, que signifique la voluntad, la identidad de esos vecinos. En este caso, esa etapa llovió. Y el maltrato no fue solamente para con los árboles, sino también para con los vecinos, porque se vivieron momentos de tensión muy fuertes. Yo la verdad no tenía mucho antecedente de que esto pasara últimamente, salvo por alguna marcha, por alguna cosa, más que nada por el lado de la justicia o por algún hecho policial, pero realmente por gente luchando por lo suyo, muy pocas veces ha pasado en los últimos años en la ciudad. Sí, claro, de todo tipo, ¿no? Amenazas, sí. Personales, grupales. Filmaciones, hasta hoy, si uno va a la obra hoy, cuando están trabajando los obreros de la empresa, hay policía de guardia en una obra privada cerca de la casilla. Eso también es llamativo, digamos, de quién estoy cuidando, de un vecino que es frentista o un vecino preocupado por lo que está pasando en Racedo, digamos, ¿por qué cuidar tanto una obra pública? Porque en realidad las manifestaciones fueron pacíficas, es decir, alguien que expresa su sentimiento de angustia, de dolor frente a un hecho agresivo, sí, o de violencia, digamos. Entonces nos llamó la atención la participación de la policía con 40, 50 efectivos en una marcha pacífica de personas comunes, sensibles. Con una valla antimotín, sí, retomaron la obra. La represión que se produjo el primer día, ¿no? Ahí hubo 3 instancias, ¿no? Como del frenado, por decir así, de la obra, que la primera fue allá por enero, cuando los vecinos le pidieron que no instalen el obrador a la gente de la obra. La segunda que fue un amparo judicial y la tercera fue directamente abrazando un árbol, ¿no? Que fue el 22 de marzo. A la vez, fueron las 3. Otro dato muy llamativo, es decir, Paraná tiene la complejidad de una ciudad de 350.000 habitantes con muchos temas judiciales. Nos llamó la atención las instancias judiciales que en un mes se resolvieron en 3 instancias, la que participa el juez González Elías, el dictamen del procurador y del superior tribunal. 3 instancias judiciales en el término de 25 días
sobre un hecho ambiental. Y en plena pandemia. Esto también era novedoso cuando tenemos causas dormidas por muchos años, entonces fue muy llamativo que el dictamen fuera unitario, fuera con la misma concepción, sin revisar documentos y en un periodo sumamente breve. Esto es novedoso para la instancia desde lo judicial, que también para nosotros fue un ejercicio de conocimiento, de defensa del ambiente en una instancia tan elevada, ese superior tribunal interviniendo en una causa ambiental. Sí. Era algo muy novedoso, lo cual no teníamos experiencia anterior. Claro. Alfredo, vos contabas sobre los árboles que lógicamente por la cantidad de años y por la extensión de sus raíces es prácticamente imposible que sobrevivan. Más allá de eso, esta gestión municipal, la anterior o las que vengan, ¿están preparadas o tienen algún tipo de idea de lo que es preservación ambiental, preservación natural, preservación de barrio, en este sentido de árboles? ¿Hay alguna preparación? A ver, habría, si uno quisiera mirarlo, habría por lo menos dos emergentes. Primero, el año pasado, en plena pandemia, a mitad de año, se armó una mesa de arbolado urbano, que pensamos que era una buena intención de entrar a discutir la Paraná con árboles que queríamos. Esa mesa de arbolado urbano nunca fue efectiva, nunca tomó cuerpo, digamos, fue un nombre y hoy se desarmó porque en realidad los actores se fueron cuando vieron que no estaba cumpliendo el rol que tenía. Y segundo, algo que a nosotros, yo hago mucha parte botánica, soy docente en la facultad hace 32 años, en esta cátedra botánica, he trabajado mucho en arbolado urbano y algo que incluso a nosotros o con los otros especialistas que estamos siempre en consulta, nos cuesta es imaginar un espacio que yo quede llano y yo imaginarlo con árboles dentro de 15 o 20 años, cuando esos árboles empiezan a dar servicio ambiental, empiezan a dar sombra, a tener una copa intensa, a disminuir la temperatura. Por eso hay que saber mucho, hay que ser muy prudente en el manejo de esos árboles para imaginarme un lugar recreado, reconfigurado dentro de 20 años. Acá imaginemos que nosotros lo talamos, aumentamos al doble de cemento y traemos arbolitos nuevos. Ninguno de las autoridades políticas de hoy van a estar en actividad cuando este espacio dentro de 20 años esté intentando configurarse. Y ese arbolito nuevo que yo voy a traer, que van a ser lapacho rosado, que es una especie sumamente noble, sumamente rústica, de gran belleza florística, especialmente cuando florece, yo no la voy a poner en una situación de presión ambiental que se llama, con una temperatura 70-80 grados en el verano por 5 meses. Ese árbol va a estar estresado y no va a poder desarrollarse, va a tener una copa pobre, un paraguas chiquito, nunca va a armar esto que decía Gastón hoy, el dosel, ese techo imaginario de árboles que daba con formaciones particulares. Imaginemos que Avenida Ramírez, que está vestida de lapacho rosado en gran parte de su extensión, fue plantado en la primera intendencia de Humberto Barisco en el periodo 83-87. 30 años después estamos disfrutando esos lapachos. E incluso Ramírez sigue estando separado. Es una hermosa sombra, pero nunca se va a juntar porque estoy con una calle de doble mano muy amplia. Es decir, por eso es que imaginariamente hay que saber mucho, hay que hacer muchas consultas, planificar muy conscientemente o detalladamente para poder imaginarme un espacio de que yo de cero lo vuelvo a rearmar. Claro. Con actores nuevos, que van a ser una arboleda, árboles chiquitos. La palmera, que fue parte del proyecto original en el cantero central, la palmera es vistosa, ornamentalmente es un árbol buscado por ser prolijo, pero no es un árbol para sombra. Bueno, es decorativo. Esto de la sombra de ese techo, digamos, lo podemos ver claramente en lo que es Almafuerte, por la zona del parque industrial. Yo estuve ayer en la obra, ayer 7:30 de la mañana estuve en la obra para sacar fotos, hacer registro. La parte que está talada desde Avenida La América hasta Feliciano, hasta el cruce de Feliciano que está talado, el frío que hacía ahí era muy fuerte, estaba en 5 grados, no tuve, digamos, ninguna forma de registrarlo, pero 4 o 5 grados, hasta los policías estaban congelados, estaban moviéndose, pues, digamos. ¿Qué pasó? Me sacaron el paraguas, ese paraguas imaginario, a pesar de que estaban perdiendo la hoja, los frenos en esta época, yo tenía
un microclima. Claro. En ese tramo era muy diferente de Feliciano hasta Ramírez que Feliciano Avenida Las Américas, porque ya está sin árboles grandes. Sí, lo mismo cuando llueva. Sí. Por eso. El paraguas, digo. Bueno, y este atropello que sufrió la gente de ahí de zona de Boulevard Racedo, porque realmente si uno vive en un barrio y que te vayan a sacar lo que vos tenés en tu barrio, cuando se supone que los vecinos son los que tienen que decir qué es lo que tiene que haber en el barrio y qué es lo que no, porque son los que viven ahí todos los días, no es lo único. Lamentablemente se sabe también de Avenida Sani, que hay una obra en proyecto, y aparentemente la idea también sería la extracción o el movimiento de algunos árboles también de muchísimos años. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, Sani es una situación por lo menos 3 o 4 veces más compleja que el Racedo, pues el Racedo funcionaba ambientalmente como una unidad que se llama, ¿sí? Como un espacio bastante corto, pequeño, con los mismos problemas y con las probables mismas soluciones. Sani en su gran extensión, que es totalmente diferente, pasa por 3 o 4 situaciones. Y segundo, Sani, imaginemos de que ya la avenida hoy actual está más elevada que muchos de los barrios que están al costadito, que el Parque Gazano, etcétera. Y la obra nueva prevé levantarlo un poco más. Entonces, ¿qué voy a hacer? El derrame, es decir, el desagote de Sani hacia los barrios bajos. Esto imaginamos que va a ser un problema continuo para el Parque Gazano, que va a quedar hundido 80 centímetros, los barrios en la margen izquierda de Sani, si uno está saliendo, también esos barrios son bajos. Imaginemos que en la zona entre Sani y Salvador Caputo era la vieja zona Los Ladrilleros de Paraná, cerca del Club Interprofesional. Esa zona es baja, se ha rellenado, se ha levantado, pero esos son viejas lagunas de escurrimiento de Sani con mucho menos construcción y mucho más Sani al final. Sani pasando Jorge Newbery hacia el sur, es una zona muy compleja, por eso es que se rompe tan fácil. Tiene que tener un muy buen sistema de captación de agua. El Antoñico a esa altura tiene poco cauce, si no tiene un cajón como tiene más en esta zona del Racedo, que está encajonado, tiene un sector es playo, zona cabecera de agua o de inicio de la cuenca de agua. Es una situación complejísima. En Sani se intentó hacer lo que no se hizo en Racedo, hacer una consulta popular. Por una semana se habilitó una consulta popular y por tramos fueron habilitando en las escuelas un debate público. Ahora pasa de que la gente común, para leer un proyecto técnico, no tiene elementos para decir si está bien o está mal. Y segundo, la lectura de ese documento, si yo abro un documento técnico una semana, es un tiempo sumamente escaso, incluso si nos dedicáramos solamente a leer esto, porque digamos, es sumamente complejo, hay que chequear, hay que verificar un montón de datos. ¿Cuándo queda el tiempo para hacer la devolución? Claro. O sea que van a avanzar, definitivamente van a avanzar sobre Avenida Sani. Y ahí tiene la complejidad que el actor o el que diseña la obra es Vialidad Provincial, es decir, vamos a tener la municipalidad más Vialidad Provincial, es decir, 2 organismos públicos con los cuales debatir, discutir la idea, sí. O sea, estaríamos complejizando caso Racedo mucho más. ¿Han tenido diálogo con alguno de los vecinos de ahí de la zona? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, esto de la inundación también es algo que en Racedo va a pasar, que hablábamos hoy. Sí. Aguas abajo, digamos, en los barrios aledaños también. A ver, Racedo primero tenemos que pensar de que es un complejo desde calle Villaguay hacia el sur. Yo tengo una pendiente severa, todo el agua de lluvia, especialmente escurrimiento, baja a Racedo y de Racedo continúa hacia el sur hasta el Antoñico. Eso tengo que tomarlo como un conjunto, como una cosa encadenada. Por eso es complejo. Si yo no hago la obra complementaria de desagüe, Racedo sí, hasta abajo, Barrio Belgrano, por ejemplo, hasta Barrio Belgrano, sí. Hasta el Antoñico, cruzar las vías, voy a tener un problema. Esto que dice Gastón. Claro, está súper bajo esa zona. Sí, que ya sufre de inundación. Sí. Sufriría 2 o 3 veces. Imaginemos que donde está el complejo Toribio Ortiz hoy, esa era una vieja laguna de escurrimiento que fue rellenada varias veces, hoy está parquizada, está mejorada, está levantada aproximadamente 1 metro,
y no se inunda más, pero y por eso todo el agua de desagüe toma otros cauces hasta que llega a la vía. Generalmente la vía hace de borde de inundación, digamos. Es sumamente complejo. Por eso requiere de actores múltiples, es decir, de miradas multidisciplinarias. Porque teniendo en cuenta que esto de que hablábamos de que no va a estar el paraguas que decía hoy Alfredo, cuando llueva, al tener muchas más bocas de tormenta, al tener 4 carriles en vez de 2, la cinta asfáltica, digamos, eso va a juntar un caudal mayor, ¿no es cierto? Bocas de tormenta que con suerte estén limpias. Sí, eso. Sí, es que es el problema de aguas abajo también, que están los caños viejos, tapados y que no se renuevan. Claro. Y diámetros muy pequeños que, digamos, a hoy ya son insuficientes. Si yo le agrego más cemento para captar agua, y no voy a tener arboleda para que me absorba parte de esa humedad, yo voy a agua abajo, voy a estar volcando el doble de superficie. Entonces la vía va a estar 2 o 3 días inundada hasta que lentamente empiece un proceso de infiltración. Claro. De profundización. Y teniendo en cuenta, ¿no? Digamos que es una zona muy vulnerable, la gente que habita toda esa zona. Barrio Belgrano, la Villa 351. Sí. Gastón, le contamos a los oyentes que se pueden contactar con ustedes a través de las redes sociales, por ejemplo en Instagram con Asamblea Arbolado Paraná, así los pueden encontrar. Así es. Bien, y bueno, y también para los vecinos por ahí que nos están escuchando, todos tienen su inquietud y bueno, siempre algún vecino, por ejemplo de la zona de calle Sani o de calle Rocedo, también que por ahí necesitan, como dicen ustedes, que conocen más de la parte técnica y el asesoramiento, porque evidentemente el municipio no le está brindando el asesoramiento debido al... Y estaría bueno que el municipio también consulte, digamos, otras visiones, Sí. otras miradas, ¿no? Porque ahora si escuchamos, el intendente lo único que dice es sí, vamos a plantar arbolitos. Sí, hacemos acá y plantamos arbolitos. A modo de justificación también por todo esto, o da esa impresión, ¿no? Nosotros hicimos un análisis muy complejo de la situación, ¿no? Con un montón de gente especialista, bueno, ahí que en esa segunda instancia de la cual hablábamos de que falta la afirmación, ¿no? Se le hicieron un montón de propuestas al municipio, que bueno, no fueron escuchadas. Y déjame decir algo que me parece interesante, al menos para mí, que es esto de que la gente, por ejemplo ahora de calle Sani, el vecino, la vecina, que se sume, no hace falta ser especialista, saber de árboles, saber de ser especialista en nada, digamos, es sumarse, tener su mirada, proponer, decir qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, qué es la ciudad que quiere, porque justamente acá todo nació de pretender que el vecino o la vecina pueda decidir, que haya participación ciudadana, que haya consulta popular y que no tenga miedo, porque nos han corrido por el miedo en muchos casos, y que no tengan miedo, que cuanto más seamos mejor, y esto tampoco es una guerra, esto es para entre municipio y vecino y entre todo el que se quiera sumar, ver qué es lo mejor para la ciudad. Y más allá de que por ahí no se pudo lograr la mantención de estas especies, por ahí una cosa que no deja de ser importante es que esto realmente sentó un precedente, porque eso no se veía viendo y los vecinos se manifestaron y bueno, lucharon por lo suyo hasta donde se pudo. Yo creo que es muy importante esto que reflejaba Gastón, que hubo mucha participación popular, por primera vez en un tema nuevo, si se quiere. Los vecinos frentistas, los un poco más lejos, los técnicos que nos sumamos, que también somos vecinos de esa zona, pero más que nada, en algún momento, por eso es bueno este dato de sentar un precedente, se llama cambio de paradigma o cambio de época, digamos, en algún momento un hecho hace de emergente y yo después de ese hecho no vuelvo a ser el mismo, ya sé de que tengo que luchar con las herramientas que tenga, tratar de encontrar interlocutores en los organismos técnicos, en los organismos oficiales de cada jurisdicción, pero eso se llama cambio de paradigma. O sea, yo no voy a ser el mismo desde ahora. Quizás el hecho Racedo, que si la miráramos en cantidad era una obra menor, porque abarcaba un tramo chiquito de la ciudad, pero al estar céntrico era un debate permanente. Me parece que ese es la principal hecho positivo que tuvo. La gente tiene que participar, sumarse, encontrar los datos técnicos, encontrar a alguien que escriba, digamos, estos fundamentos, pero me parece que la militancia de Racedo, y hubo muchos actores sociales desconocidos que se fueron sumando espontáneamente, es un hecho novedoso para Paraná, y las autoridades tienen que tenerlo muy en cuenta esto.
Alfredo Grimaud, licenciado especialista en arbolado urbano, y Gastón Dutruel, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, y si quieren redondear con algo más que quieran agregar, los micrófonos son de ustedes. Desde nuestro lado, como les decía, repito el agradecimiento por estar presentes, y los micrófonos van a estar siempre abiertos para ustedes y para todos los vecinos. Yo creo que acá ya además de la obra Racedo, la obra de Sani está en pleno debate, y también no hay que perder de vista lo que es la Cañada La Santiagueña, que está en pleno debate por aprobación de presupuesto, que también es otra unidad sumamente compleja y no se está conduciendo bien desde el municipio la gestión de cómo vamos a resolver final de Cañada La Santiagueña, de atrás del Parque Verduc hasta su desembocadura en el río. O sea, ya tenemos instancias o lugares donde ya se puede estar participando la gente de cualquiera de los barrios, más los que estén involucrados acá. Y segundo, me parece también un hecho importante, muchos de los técnicos que participamos de esta mesa de apoyo a la obra de Racedo, o digamos al debate, no nos conocíamos de antes, nos empezamos a conocer ahora, y gracias a Dios, digamos, cada uno sumó su disciplina, y conformamos un equipo, digamos, de una opinión interesante, en debate todo el tiempo. Eso también es algo que hay que aprovechar a seguir manteniendo activo, digamos. Sí, tal cual. Yo le quería agradecer a ustedes porque también en este entramado que se dio, los medios de comunicación son unos actores también cruciales en esto de comunicar, en